Hacemos transmisión. Ti. Vamos a activar el chat. Hostia puta. Conectando. Vale. Estado conectado. Enable reply. ¿Y dónde quieres que te la active, hijo mío? Si aquí no tienes Periscope. Pues nada. Hola, hola. Sé que me estáis escuchando. Y ahora pondremos la cámara aquí. Vale, así. Muy bien. Y ahora esto lo ponemos para aquí. Vamos empezando poco a poco. Ir pasándoos por YouNow, ya sabéis, ir dándole a la ruleta. Y enseguida empezamos. Hoy me he traído una cosita muy divertida. Ahora os la enseñaré. Hoy, aparte de la botella de agua. Mierda, me he dejado la botella de agua. Bueno, está ahí, a mano. Hoy, aparte de la botella de agua, me traje un té. Un té de Sakura. Bueno, a ver, parece que en YouNow, pues sí, ya está por ahí Daría. ¿Cómo no? Y a ver, ¿qué más hay por aquí? Y ya solamente faltaría revisar tweets. Esto por aquí. En YouNow podéis buscar igualmente Hechan. Igual, no cambia nada. Afeítate la choucha. Pues me iba a afeitar y a cortar el pelo esta semana, pero bueno, estaba la peluquería cerrada. Cuando fui, estaba petada y no se podía. Y luego ya nada. Pero bueno, creo que ya está todo más o menos por aquí. A ver qué nos queda por ver. Esto moverlo para acá. Vale. En principio debería estar todo bien, todo correcto. Debería haber notificado también por Twitter, a ver. Pues no se ha notificado el directo en Twitter, me cago en la madre que lo parió. Maldito seas, YouTube. Bueno, pues lo conecto por Twitter. Tuiteamos que estamos en directo y ala. Mm, 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 mm. Ah, claro, porque no estaba puesto aquí, vale. Entonces, venga aquí, en directo. Sí, perfecto. Ahora en Facebook también. Que se publique. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Por qué me dices que con el LOL? Ay, Dios. Está como las mierdas. Fuera. Mm, Ponemos ahora la página de Facebook y que arranque solo. Y entonces ya podremos empezar. Que hoy además tenemos a un invitado. Va a venir David Zaera a contarnos, a compartir sus impresiones sobre Japón y sobre ciertos aspectos de los que creo que algunos tenéis algunas dudas todavía, como por ejemplo el tema de visados y todo esto.
Así que los que queráis iros a Japón en un, ¿cómo se dice? En un periodo de tiempo no muy largo, pues os conviene estar atentos. A ver, aquí en directo. Ahora, ponemos y con esto se acaba la fiesta. Ti. Muchas gracias ahí, Príncipe, por darle like y retweet. Muy bien, pues entonces esto por aquí, que nos quede aquí. Ya está. Uy, ahora tengo que poner a grabar. Así que venga, ahora vamos a dar el pego para si tengo que grabar. Una, dos y... Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un directo más. Esta vez traemos a un invitado especial que vendrá dentro de unos minutitos. Y de primeras vamos a empezar hablando de un aspecto bastante importante que llega ahora en febrero, y es el San Valentín. Sí, en Japón hasta ahora, durante San Valentín, lo que se hacía era que las chicas regalaban chocolate a los chicos, y ese chocolate, digamos que era de distintos tipos. Podíamos regalar, bueno, podíamos recibir, en este caso, como chico, podíamos recibir chocolate simplemente porque, bueno, nuestras compañeras de trabajo, de clase o lo que fuera, pues les apetecía regalarlo, es decir, voluntariamente, pero había otro chocolate que era el obligatorio. Por el hecho de tener compañeros masculinos, las chicas tenían que coger y regalar chocolate a los chicos. Y eso es algo que se quiere ir cambiando. Así que ahora os comentaré un poquito cómo está todo este tema. Vamos a ir saludando a la gente que está aquí conectada, principalmente por lo que veo, todos en YouTube y alguno por aquí en YouNow, que me comentan que no se escucha. Qué raro, no me sorprende. Madre mía, qué telita con YouNow. Le metes un restream y parece que no le gusta nada. Joder, se coge y se pone tontísimo. Y por aquí por YouTube, a ver a quién tenemos. Tenemos aquí a Drones, Sophie Chan, Sockstein, aquí peleándose. Madre mía, cuánto habéis escrito. Madre mía. Bueno, pues así. Espero que por lo menos en YouTube se siga escuchando, me escuchéis bien y todas esas cosas. ¿Cuántos estáis ahora mismo? Según esto dice que estáis 4, pero yo estoy leyendo más gente. Esto no puede ser. Ya empezamos con YouTube troleando. Estupendo. Sí, en YouTube me dice que tengo 12 espectadores, aquí en el otro lado me dice que tengo 4. Madre mía, qué jaleo. Muy bien, pues entonces vamos a empezar y vamos a empezar hablando, como os comentaba, del tema de San Valentín. Bueno, habíamos comentado que de primeras las chicas, bueno, no solamente a sus novios o sus parejas, esposos, etcétera, sino que también tienen que regalar chocolate a sus compañeros de trabajo, compañeros de clase, etcétera, etcétera. Y resulta que este año se ha hecho una campaña desde Chocolates Godiva, que es una marca, como aquí podemos tener Nestlé o Lindt, pues desde esa compañía de chocolate han publicado un aviso en un diario japonés de poner fin a esta práctica de obsequiar chocolates por obligación, porque sí. Entonces el Girichoco se tiene que acabar. ¿Por qué? Pues básicamente, a ver, lo que dice el aviso es que hay mujeres que detestan el día de San Valentín porque es una molestia tener que regalar chocolate por obligación, sin querer, a compañeros de trabajo, de clase, lo que sea, y es un gasto de energía mental y de dinero, evidentemente, porque se tienen que gastar dinero para regalar chocolate a alguien a quien a lo mejor no le interesa para nada. Entonces, bueno, se entiende de sobra la molestia también por parte de las chicas. Lo gracioso de todo esto es que este movimiento viene por parte de una empresa de chocolates
y no por parte propiamente de las chicas japonesas, que es algo que me resultó bastante curioso. La cosa es que Godiva, la empresa esta, dice que bueno, que está bien regalar chocolates a quien realmente se quiere, como por ejemplo la pareja, el novio, esposo, lo que sea. Pero, jolín, que también está bien no tener que dar chocolate por obligación si no se quiere a ningún chico. Es decir, que no se sientan forzadas a darle un obsequio a alguien por un mandato social, por una costumbre. Y esto es algo que, por ejemplo, a mí me parece muy bien, porque, jolín, es un movimiento que, que ayuda a las mujeres, o sea, está haciendo que evolucione todo el tema del feminismo en Japón, que no las tengan ahí tan oprimidas, tan tal. Un poco coñazo para las pobres chicas el tener que tener que regalar porque sí, porque no hay más. Y más aún el día de San Valentín, cuando se supone que es una fecha que es exclusivamente para mostrar tus sentimientos, para, o bien para declararte, o bien para decirle a la persona que quieres, pues algo, o sea, expresar tus sentimientos con un regalo. Que sí, que técnicamente se debería de expresar durante el resto de 364 días que tiene el año y demás. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, más que solamente el día de San Valentín. Pero bueno, poco a poco va siendo algo que se está cambiando. Ya pudimos ver en otras cosas que Japón poco a poco va cambiando su forma de ver las cosas y bueno, quieras que no, se va notando. Y estos son pequeños detalles que, por ejemplo, a mí me encantan. ¿Y qué más decía la noticia? Dejarme echarle un vistazo a ver. ¿Cómo es que un fabricante de chocolates pide a las mujeres que no regalen choco? ¿No está atentando contra sus propios intereses? Esa es la otra gran pregunta. Si la compañía de chocolates va a vender menos al no tener que regalar tantos chocolates por obligación, pues lo que dice el sitio Sora News 24 es que no, porque las mujeres no compran chocolate Godiva para regalar por obligación, compran chocolates baratos. Los Godiva son para las parejas. Es decir, Godiva es una marca prestigiosa, no es como yo que sé. Aquí en España, por ejemplo, regalar chocolate de cualquier centro comercial o marcas así blancas, como todos podemos conocer, y esas serían las que se regalan pues por regalar, porque son más baratas, porque tampoco tienen tanta importancia. Pero bueno, así pues, al pedir que a las mujeres no den guirichoco, Godiva no se está disparando a su propio tejado, no le va a caer encima. Al contrario, sino que incluso puede salir beneficiado porque al no tener que gastar dinero en guirichoco, las mujeres pueden gastarse más dinero, en este caso de Godiva, para regalar y en vez de, por ejemplo, una caja de 16, pues de 24 bombones, o en vez de un chocolate de yo qué sé, ¿cuánto puede costar un chocolate? De 5.000 yenes, pues uno de 8.000. Invierte más dinero por ser algo más especial o algo así. Entonces, bueno, al disponer de más recursos, pueden gastar más dinero exclusivamente en el chocolate Godiva. Con lo cual, bueno, pues es un movimiento que tiene dos caras. Por un lado, sí, acabar con el guirichoco y por otro lado, que se gasten más en ese propio chocolate. También es cierto que digo yo que las mujeres no serán tontas y que si toda la vida compran un chocolate de 5.000 yenes, pues seguirán comprando el chocolate de 5.000 yenes y lo otro que se ahorra. No tienen ni que andar dando vueltas para buscar chocolates, ni tienen que andar complicándose la vida ni liando la madeja, vaya. En definitiva, es un buen movimiento y supone un cambio, que a fin de cuentas es lo que, bueno, desde mi punto de vista, es algo que me agrada. Me agrada ver en Japón ese tipo de cosas, sinceramente. Y luego, pues bueno, la contraparte es de cara al White Day, que sería el 14 de marzo, que es cuando los chicos hacen el regalo a las chicas. ¿Qué va a pasar ahí? Ya lo veremos. Esto para el mes que viene, a ver cómo surge, a ver si existe algún otro tipo de movimiento o si simplemente eh, vuelve a ser el tema de las correspondidas, es decir, si a ti te dieron chocolate, tú deberías de regalarle algo a esa chica en ese momento. Y nada, en principio esa fue la noticia que me llamó bastante la atención.
el tema de por qué en San Valentín siendo un santo, siendo una fiesta cristiana y demás, se celebra en Japón, pues bueno, eso a lo mejor os hago un vídeo para la semana que viene y bueno, quizás lo mezclo un poco con la explicación esta. Y entramos un poquito ya más en detalles de todo esto. Pero bueno, que os quede claro que 14 de febrero las chicas regalan chocolate a los chicos, 14 de marzo los chicos regalan cosas a las chicas. Y que este año el tema del chocolate por obligación va a cambiar. Tengo ganas de que llegue el día 14 y a ver Twitter y más noticias al respecto, a ver si se lleva a cabo la práctica esta finalmente o si la dejan ahí como un movimiento en plan, pues sí, estuvo bonito la idea y al final no se llevó a nada. Pero bueno, hola a la gente que estáis por ahí por YouNow y a todos los que os habéis unido nuevos por aquí en YouTube, que estoy viendo que hay gente nueva. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más os cuento? Aquí Kyoko, que ahora se ha cambiado de nombre, por lo que veo, Sophie-chan, hablando sobre sus cosas, como no. A ver si hablamos de las cosas del directo, mujer. Déjate de pedir consejos para regalar. Para eso tienes internet. ¿Qué regalar a mi novio? Lo buscas en Google y ya está. No tiene mayor complicación. Y bueno, a ver, ¿qué más os cuento? ¿Qué más os cuento? Así eso, que luego va a venir un chaval, se conectará, yo qué sé, dentro de 20 minutos o así, supongo que llegará. Y bueno, pues hablaremos sobre el tema de visados de Japón, los choques culturales que pueda haber y alguna cosilla más que nos contará por ahí. Por aquí me están preguntando, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. eh, Alguien me pregunta que a qué me dedico. Pues supongo que te refieres a este directo y no en general a mi vida. Pues en este directo es una toma de contacto que hago todas las semanas con los suscriptores. Normalmente sí a esta hora, a las 7 de España. Salvo que tenga que hacer alguna entrevista o algo con alguien en Japón que por obligación horaria tenga que adelantarlo. Pero bueno, si me sigues por las redes te enterarás. Y si te suscribes y le das a la campanita, supongo que te llegará la notificación de la programación del directo. ¿Qué más por aquí? Cristian dice, el 14 de marzo es mi cumpleaños y ahora tengo que regalar chocolate. Pues sí. Si estuvieras en Japón, sí. Tajiri, 14 de febrero, yo me dejo a mi novia y desaparezco. Bueno, Tajiri, ten en cuenta que al ser chica deberíais de regalaros mutuamente. Mira, eso no lo tengo muy claro. ¿Qué ocurre en San Valentín, el día 14 de febrero en Japón, si las chicas son lesbianas? ¿Se regalan mutuamente? ¿Una de las dos decide regalar a la otra y la otra no regala hasta el 14 de marzo? ¿Cómo se lleva eso? Eso me interesaría saberlo. Habría que investigar y preguntar un poquito. ¿Qué más por aquí? Bla, bla. Albert, ¿hay tiendas de anime por donde tú vives? Eh, no tengo muy claro a qué te refieres con tiendas de anime. Supongo que te refieres a tiendas que vendan DVDs o para ver. No entiendo el concepto que me estás diciendo. ¿A qué trabajo tengo? Vale, ¿qué te referías a eso? Pues ahora mismo soy profesor de japonés, soy profesor de nuevas tecnologías en un colegio y ya. Y bueno, se puede decir que youtuber también. Bueno, youtuber en general, creador de contenido audiovisual. ¿Qué más por aquí? A ver. Me ha dado un colapso cerebral con lo de las lesbianas. Pues yo lo tuve que pensar, ¿eh? En Gijón no hay nada. ¿Cómo que en Gijón no hay nada? En Gijón sí que hay. En Gijón tienes tiendas de manga. Y que vendan anime, no lo tengo del todo seguro. Pero tiendas frikis hay. Sí que hay, sí. Además, aparte, lo que pasa es que exclusivas de manga como tal no hay. Es de cómic en general. Tienes manga y tienes el cómic norteamericano, por otro lado. Entonces, bueno.
No es como, yo qué sé, las tiendas estas de segunda mano de Japón, las, ¿cómo se llama? Las Book Off, que te metes en un Book Off y tienes ahí libros, libros, libros y DVDs y la madre que lo parió, a precios risorios, la verdad, porque había tomos de, por ejemplo, yo recuerdo que la colección de Dragon Ball entera, entera, ¿eh? En cómic valía a 100 yenes, 200 yenes cada uno. O sea, por 4.000, de 4.000 a 8.000 yenes te la podías sacar entera. Esos son unos, bueno, 30 euros, entre 30 y 60 euros te la puedes sacar entera. Están muy, muy tirados de precio. Las tiendas son muy, muy útiles. Tajiri, la misma pregunta de siempre, ¿cuándo vuelvo a Japón? Pues no lo sé. El día que lo sepa ya lo diré. Hasta entonces, pues no puedo decir nada. ¿Qué haces como profesor de tecnologías? Pues enseño de todo un poco. Por ejemplo, actualmente estamos con el tema de videojuegos. Eh, Mis alumnos están probando emuladores y cosas así de videojuegos retro porque les va a tocar hacer videojuegos. El último día ya estuvieron viendo algo de programación en Python, probando y demás. Había una tienda que me gustaba y la cerraron hace unos meses. Mm, pues ya me dirás tú qué tienda, porque que yo sepa, todas las que conocía siguen abiertas. Yi-chan, tienes abierto dos directos con distintos chats. ¿What? ¿En serio? No, no puede ser. A ver, dime que me estás troleando, que no puede ser. A ver. Mm. ¡Ah! ¡Ay, la hostia! Pues sí. ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Vale, pues moveros todos para el otro. Voy a cerrar este, a ver cómo lo. Venga, venga, a ver cómo lo hago. Eh... No, tiene que ser aquí sala de control de este directo y detener emisión aquí. Vale, este lo detenemos. Y ahora queda uno, ¿verdad? Sí, vale. Ahora queda este. Madre, por eso se volvió loco el coso este. Hostia, pues qué bueno que me has avisado. ¿Quién, no sé quién me avisó? ¿Dónde está? Venceremos, convenceremos. Pues muchísimas gracias por avisarme, tío. No tenía ni idea de que se habían abierto dos directos a la vez. Madre mía. No sé qué le habrá dado a YouTube, pero se debió hacer la picha un lío con el tema del directo programado y el directo en directo, o algo así, no sé. ¿Qué más comentáis por aquí? A ver, una ganga. Como soy nuevo, seguramente te lo hayan preguntado y has respondido, pero quiero ir a Japón, pero me da un poco de miedo con los estudios. Es decir, solo tengo un grado medio. ¿Tendré problemas? Eh, ¿Problemas para qué? Es que depende a lo que quieras ir a Japón. Si te vas a Japón con turismo, o sea, como turista, no vas a tener ningún problema. Si te vas a estudiar, no vas a tener ningún problema. Si quieres quedarte a trabajar, sí vas a tener un problema, probablemente, pero bueno. Y si te vas a casar allí, pues no tendrás ningún problema, supongo. Eh, Al final nunca te vas a Japón a este paso. Sí, hombre. Lo que pasa es que si me lo preguntáis todas las semanas, pues, ¿qué quieres que te diga? Para encontrar trabajo y seguir con los estudios. Bueno, eh,
Si tienes pensado ir a una Senmongako, sí, sí puedes hacerlo, no vas a tener ningún problema por estudiar, no vas a tener ningún problema en cuanto a baitos, pero sí puedes tener problemas si esperas conseguir un visado de trabajo solamente con un grado medio, supongo que de aquí de España. ¿Qué más? Dani Vergara, muy buenas. Este men, cierra el otro, sí, ya está. No, bueno, en realidad es que no sé aquí, como en el chat que tengo aquí, veo todos los comentarios juntos, no sé cuál de los dos he cerrado, si os he cerrado a unos o si os he cerrado a otros. Pero bueno, por aquí me dicen que Yunao va mal. mm, puta vida con Yunao. Estoy pensando en ir a estudiar a Japón por el tema de hacer amigos. Es difícil siendo extranjero. Mm, esto ya lo he comentado. En Japón, la mayoría de los japoneses buscan amistad por conveniencia. Y algunos que no son japoneses también. Pero bueno, es un poco jodienda, pero llega un punto en el cual hacer una amistad en Japón de verdad es difícil. No imposible, pero sí difícil. Muchos serán en plan, pues los amigos que tienes para salir, los amigos para estudiar japonés español, los amigos que tengas para bailar, los amigos que tengas para salir a cenar. Depende. Depende un poquito de también los sitios por donde te muevas y todo esto. ¿Qué más? Cristian comenta, bueno, si no sabes nada de japonés es posible que te cueste. Sí, eso también es otro problema a tener en cuenta. A menos que vayas a buscar japoneses que hablen tu idioma, o por ejemplo, si tu idioma no es el inglés, pero sabes hablar inglés y das con japoneses que hablen inglés, pues bueno, la comunicación es importante en cualquier punto, vaya. Tajiri, bueno, si me mudo a Japón a mi edad, ¿es necesario en la escuela saber algo de japonés? No te puedes mudar a Japón, a menos que tus padres tengan eh, trabajo allí y demás. No puedes irte a Japón así sin más. Además, si quisieras continuar en la escuela allí, pues tendrías que saber japonés, evidentemente. No te van a explicar las cosas en inglés, a menos que vayas a un colegio angloparlante. No, que si se va a Japón ya no da clases de japonés, no, pero daré clases de inglés, daré clases de otras cosas. Tendremos que hacer un Kira para quedarse, ¿eh? No, no entendí eso, Sockstein. ¿Cómo que tendremos que hacer un Kira para quedarse? Ah, te refieres a, vale, a pegar un pelotazo con una tía y quedarte, vale. Ahora lo entendí. David ya está por aquí. Muy bien, un segundo, David. Déjame terminar de leer comentarios y ya nos ponemos juntos. Vete preparando el tema de Hangouts. Jichan, ¿cómo es posible que no se cubrieran todas las plazas de Working Holiday Visa para 2017? ¿Es porque era la primera vez aquí? Bueno, pues porque quizás la gente no está tan interesada o no tenía los medios para irse a Japón. Piénsalo. En España no todo el mundo tiene 3.000 euros porque sí. Una cosa es decir, sí, me encanta Japón, sí quiero irme a Japón, pero no tengo un puto duro. Si la gente no tiene trabajo, si la gente que tiene trabajo no ahorra, si la gente que una vez que tiene trabajo no quiere marcharse, se juntan un montón de cosas. Hackcrack consulta. En España hay convenio con Japón para convalidar los títulos, ya que en mi país, Argentina, no. Y por eso no me reconoce ningún degree que tenga. Si te refieres de universidad sí, hay convalidación, vaya. Si te refieres a otra cosa, por ejemplo, aquí en España lo que son los grados superiores, que es una escuela técnica, creo que se llama en Argentina, no estoy seguro. Que solamente me consta de programadores. El resto de escuelas técnicas no tengo ni idea. Sofi-chan, quiero apuntarme a clases de japonés, pero no tengo dinero para permitírmelo. ¿Me desapunto de alguna cosa? Pues evidentemente, si quieres sacar dinero para una clase y estás apuntado a otras cosas, pues quitas de ahí para poner al otro lado. Esto es cabeza, Sofía, hija mía.
pero solo se convalidan los títulos universitarios, creo, y no todos. Bueno, sí, es verdad. Soki ha dicho algo muy importante. El tema de los títulos universitarios, por ejemplo, el tema de medicina, no se convalida. Necesitarías hacer algo, aparte de estudiar japonés, que te lo permita convalidar. ¿Es cierto que las japonesas no consideran romántico que les regalen flores? No, ¿quién te dijo eso? Yo he regalado flores, yo he ido caminando, he cogido una flor de un seto, luego me ha caído la bronca, en plan de, ¿por qué cortas la flor de ahí? Pero cuando se la ha dado a la chica, se ha quedado en plan, ah, qué mono. No sé, igual que aquí. Igual también es por esto. Cara occidental y dicen, bueno, pues son sus costumbres. La no, no sé de qué era eso. Por lo que comentó el consulado en Japón, no validan ningún título, ya que depende del organismo donde vayas si te lo aceptan o no. Eh, Tú sí eres un licenciado aquí en España de, yo qué sé, de ingeniería informática, en Japón lo eres también, ¿eh? Eh, Tahiri, give a Spanish class. Not here, not in Spain. Ian Chan, hola, perdón, llegué tarde. Muy bien. Bienvenido. No pasa nada. ¿Sabes si arquitecto estaría convalidando? Me consta de que hay arquitectos españoles. De hecho, uno de mis alumnos de japonés estaba estudiando ingeniería técnica industrial, creo que es, en A Coruña, y se mudó a Yokohama en un plan durante un año y estuvo allí estudiando y el chaval ahí sigue. Así que supongo que sí. Qué suerte tienen en España. En mi país comenta que no reconoce los títulos universitarios. Pero es que mis padres no quieren quitarme del comedor de mi colegio porque hay unas clases de inglés que me sirve, pero ya tengo un nivel de inglés alto y no quieren por más que les insista. Practica japonés por ti mismo, yo lo hago. Sí, pero el problema que tienes cuando practicas japonés de forma autodidacta y cuando estás empezando es que no desarrollas esto. Y si no desarrollas el oído, malo. Anda, es verdad, Agu. Ahí tengo el Goku, que es verdad que tenía que hacer un unboxing de ello. Vamos a hacer primero una charla aquí con el compañero David. Vamos a ir abriendo Hangouts para hacer videollamada con él. Y mientras David cuenta sus cosas, yo voy buscando... Uy, no es esta. Mm, He perdido el email de este hombre. Tengo que buscarlo. Madre mía, la que hemos liado, pollito. Aquí está, el email. Mm, mm, mm. Vale, ahí invitamos a David. David ya está aquí, ya lo tenemos aquí conectado. Perfecto. Y ahora lo podremos ver. Pues Manu a estas horas probablemente estará durmiendo. Ahora Teniendo, en Japón tiene que ser. teniendo en cuenta las horas que son. A ver, David. No, aquí no, aquí no, aquí. Aquí está, aquí vemos a David. Vamos a moverle un poco para que se No te centre. veo. No, a mí no vas a ver, ya sabes. No, no, sí, sí. Vamos a Ahora, tirar esto. ahora. Cómo me complica la existencia este hombre con el móvil. Ahí, ya está. Perdón, Ya, perdón. ya tenemos ahí a David. Y eso, que luego abriremos la figurita de Son Goku. Ahora os la enseñaré. No sé dónde tengo la caja de PC, la tengo allí. Luego la iré a buscar. Se me había olvidado totalmente, perdón. Así que nada, vamos a empezar hablando de lo que comentábamos, David, del Sí, tema ok. de, primero con los visados. Ahora que estaban hablando también de cómo estudiar y lo que se convalida y demás, vamos a echarle un ojo a los visados de Japón. Vale.
¿Tú cuáles conoces? A ver, Ok, la mayoría de gente solamente conoce el tema de bueno, estudiante, trabajo y turista, pero hay unos cuantos más. sí. Bueno, aparte de lo que ya has dicho, de los visados que hay de estudiante, además y en los de trabajo está el nuevo que ha salido ahora con mano, ¿no? El nuevo experimento social, El Working el Holiday Working Visa. Holiday, Ujú. claro, exactamente, del cual no lo conozco en detalle, pero más o menos las especificaciones y demás para solicitar, sí las conozco, pero no en detalle porque no he metido mucho más. Pero Básicamente, sí, del Working Holiday Visa, lo que podemos decir es que necesitas 2.000 euros de primeras y sí. 1.000 euros extra para el tema del vuelo. En caso de que tengas Mm, el vuelo, pues no necesitas ida y vuelta, no necesitarías esos 1.000 euros extra. Y sí, bueno, te piden tener entre 18 y 30 años, tener nacionalidad española, evidentemente. Estamos hablando del caso de España. Para el resto de países sí, claro, 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 de Latinoamérica, pues bueno, cada uno tendrá sus cosas. claro, ¿Qué imagino. más? Ser residente también en España, evidentemente, en el momento de que lo solicitas. Tener la intención de permanecer en Japón hasta un año, con el objetivo principal de ser vacacional y que te puedas dedicar también a cosas de trabajo. Pero no debe ser ni la principal causa, o sea, ni la principal no, ni la única causa vacacional, ni la única causa laboral, ni la única causa estudiantil, porque para eso ya hay otro visado. Mm, ¿Qué más? Tener la intención de abandonar Japón al término de su estancia, es decir, tú vas a tener que volver de Japón cuando acabe ese periodo a tu país y en caso de que quieras volver, pues necesitarías otro visado. ¿Qué más? No estar acompañado de personas dependientes, salvo que tengan un visado propio. Es decir, si tienes a un hermano que dependa de ti o a tus padres o lo que sea, por la razón que sea, claro, no podrían ir. ¿Qué claro, más? claro. Evidentemente, bueno, pues tener el pasaporte en regla para todo el periodo de estancia que estés allí. Lo que decíamos antes, estar en posesión del billete de ida y vuelta y para sobrevivir el primer mes, los 2.000 euros esos que te piden, o en su defecto, 1.000 euros extra si no tienes el billete. Claro. ¿Qué más? No haber obtenido Porque, previamente un visado Working Holiday Visa, es decir, si tú lo aplicas una vez y te lo dan, no puedes repetir con ese visado. vale. Mm, Y tienes que acreditar claro. también la buena salud con un certificado médico. Eso y bueno, lo último, lo de carecer de antecedentes penales, que eso siempre te lo piden para todos los visados. Pero normalmente, no sé si para el Working Holiday Visa Mm, te hacen obligatorio pedir un registro o algo de antecedentes, porque por ejemplo para el de estudiantes dices, no tengo sí. nada, lo firmas y ya está, y se cree en tu palabra, no tiene más. Joder. Bueno, Pero bueno, más o menos pero es que todo eso lo que piden. sí, pero vamos, yo de Wow, empezamos como Manu, la buena calidad de conexión. Madre mía. A ver, ¿qué estáis preguntando por aquí mientras vuelve David y no? Mm, Ahora con el tema de que facilitan el examen para ser guía turístico, ¿no planteaste trabajar de eso? Entiendo que se paga muy bien. Pues sinceramente no lo valoré, porque yo si me fuera con la Working Holiday Visa como me gustaría, yo me iría a trabajar de programador, evidentemente, que es lo que soy. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuenta un poco sobre ti, David. Ahora cuando vuelva, pues nos podrá contar algo. A ver si vuelve. Vamos a volver a mandarle aquí invitación. Eh, no, vas a tener que colgar, David. Los problemas de Hangouts.
¿Qué más? ¿Es posible en ese año ponerte una empresa en Japón y luego finalizado el año de Working Holiday Visa solicitar una visa Self-Employer? Si quieres ser autónomo en Japón, necesitas abrir una empresa. Para abrir una empresa, de eso hablaremos ahora, sería el visado de inversionista. Y para eso necesitas otros requisitos. Autónomo en Japón necesitas abrir una empresa. Para abrir una empresa, de eso Polémute hablaremos ahí, ahora. David, que se me escucha de fondo. Ahí. Los requisitos. Autónomo en Japón. ahora. Ahora. Ok. Y bueno, aquí está de vuelta David. Y nada, eso, decía que no podrías hacerte self-employer sin más, a menos que estuvieras casado o tuvieras un visado que te permitiera residir en Japón. Y no se podría así. Sí, no sé por qué siempre pasa lo mismo, la verdad. No es que... O igual es problema de Hangouts y voy a tener que dejar de utilizar Hangouts y utilizar otra cosa. Pero bueno. No lo sé, la verdad, puede ser, porque como Manu pasó lo mismo, la verdad. Se cortó varias veces y eso. Sí, pero lo de Manu es Bueno, distinto porque cuando estuvo en el ordenador no se le cortó ni una vez. Entonces quizás sea problema de vuestros teléfonos móviles. pues no lo sé, la verdad. Puede Sí, ser, puede ser. como dice Soki, eso es Puede porque ser. está desde el móvil fijo. Pues sí, puede ser. Pero Ni bueno, idea, la verdad. Yo que Hangouts no lo utilizaba y ni idea. Agu me dice, ¿no conoces a nadie en Japón que controle el tema de Japan Post, que vuelva al SAL? Pero si ha venido, a mí me ha llegado el paquete por avión y no hubo ningún problema, tío. No te deberían de parar en aduanas. Y si no es que tuve una suerte del copón. Pero en ese caso no sería la visa de inversión, esa no la busco porque te pide mucho dinero. Entiendo que para solo poner una visa no tienes un requisito. No. Una visa necesita siempre un sponsor, de una manera o de otra. Siempre vas a necesitar un sponsor, bien sea tu esposa, tu escuela, tu empresa, un socio japonés, alguien. Necesitas algo. Siempre lo vas a necesitar. Mientras tanto, David, ponte y cuéntanos un poco de ti. Que antes preguntaban Bueno, yo, quién eras y demás. sí, sí. Bueno, yo te descubrí a ti por Kira, por un vídeo, los clásicos vídeos que hiciste con Kira y demás. Que por cierto ya no se pueden ver. Y que, bueno, ni idea, sí, ya no lo sigo mucho. Y nada, eh, sí, un chaval de 22, de 20 y pocos años, ya harto de echar currículum durante 3 años para nada. Me quiero ir de este país, lógicamente, porque mi sueño es vivir en Japón. Ujú. Actualmente estoy escribiendo un libro sobre Japón, sobre bastantes cosas de Japón, la sociología, cultura, gastronomía, tribus urbanas, no sé. Quiero hacer un libro compacto, interesante, que no sea un libro pedante y que no se recuerde, básicamente. El cuándo lo publicaré, ni idea, ni cómo, no lo sé. Bueno, y aparte de eso, eh, la verdad es que aquí al menos ya lo he contado por el grupo, ya lo he contado por el grupo del WhatsApp, pero aquí en Sevilla muy difícil está la cosa como para simplemente ahorrar. Eh, Al menos donde yo vivo, en Sevilla Capital, porque se mueve todo el tema del turismo y está la cosa bastante difícil. Bueno, en verano Eh, suele haber más trabajo, imagino. en verano, al menos donde yo vivo y donde puedo alcanzar, porque no me puedo transportar muy lejos, no puedo irme a una provincia cercana, a Huelva, yo qué sé, o No, a me Granada. refiero, me imagino que en Sevilla capital mismamente, en verano habrá más gente por el tema de turismo en general, vaya, tema Sí, bares y todo esto. sí suele haber, pero y suele salir algo, pero al menos lo que yo sé es que tienes que tener contactos y demás, y por aquí, al menos por Sevilla Capital y demás. Mm. Yo ya no sé. El caso es tener contacto para poder trabajar y eso, pero aquí en el sur no está la cosa muy factible Por para ahí, poder ahorrar.
si quieres. Por aquí te preguntan una cosa, te pregunta Agu que dónde vives, que en Sevilla hay turismo todo el año. Perdona, Que en que no te dónde he oído muy vives bien. y que en Sevilla hay turismo todo el año, dice. Que no Yo vivo en solamente en Sevilla verano. Capital. Sevilla Capital vivo. Vamos, a una hora del centro de Sevilla vivo. ¿Algún barrio o algo así para que se sitúe? Él es de allí. Eh, Se cayó otra vez. Esto de hacer videollamadas con el teléfono móvil me parece a mí que es un poco mierda, ¿eh? La gente se cae cada 2 por 3. ¿Necesitáis un ordenador? ¿Necesitáis webcams? No podemos hacer directos así todo el rato cayendo, cabrones. Eso que comenta que en Valencia necesitas enchufes. Bueno, en general en cualquier sitio si tienes un buen contacto te va a ayudar un montón. Sea en España o sea en Japón. Sea donde sea los vas a necesitar. Con lo cual, bueno, es lo que hay. Es algo que va a estar ahí, yo creo que está en todos los países, no tiene nada nuevo. Y bueno, mientras vuelve David y demás, podemos hablar un poquito del tema de la visa de inversionista. Mm, se te sale solo. Bueno, yo te estoy llamando otra vez. Mira a ver si recibes, no recibes llamada. Y si no, pues me pondré a hablar de... No creo que sea por la cámara, Soki. Se te sale solo. Bueno, yo te estoy llamando otra vez. Mira a ver Ahí ya si estás. Recibes, no recibes llamada. Pues me pondré a hablar de... Ahora, Quitar el sonido. No madre creo que sea mía. por la cámara. Ahí. Sí, me Madre mía, imagino, pero bueno. se sale solo. No sé por qué. No le diga nada y se sale solo, pero bueno. Pues nada, eso que te Y bueno, comentaba, te comentaba algo que ¿Sí? por dónde vivías, que si podías decir algún barrio para que se oriente mejor, ya Ah, que él es de Sevilla. sí, repito, en el polígono San Pablo vivo. Yo. Cerca de la fábrica Cruz Campo y demás. Yo ni idea, supongo que él lo conocerá. Sí, vamos, si lo preguntan. Que bueno, y aparte que con esperanzas, obviamente, de cumplir mi sueño. Yo soy de los que se ponen algo aquí y hasta que no, y hasta que no sale, no paran. Ujú. De Como hecho, dice, como está diciendo con los Daniel, idiomas, ¿sí? perdona que te corte, como está diciendo Daniel, los que no disfrutamos del enchufismo ni familia adinerada, ni queremos ser Sí, funcionarios, lo mejor es largarse de aquí, no hay más. Porque bueno. claro. Dice que ya te tiene Directamente. localizado y que procede al hurto. Cuando tú quieras. Perdona que te cortara, continúa diciendo. Eh, y eso que simplemente que la cosa aquí está eso, como para tirar cohetes y cuando se me pone algo en la cabeza, o sea, hace 11 o 12 años se me puso el chip de Japón, por así decirlo. Ujú. Y, y nada, lo tengo en la cabeza y quiero ir allí a Japón sí o sí, pero y obviamente ya con el paso de los años vas conociendo los pros y los contras de Japón y demás, pero aún así prefiero experimentarlo. Mm. No, no prefiero quedarme ahí con el que hubiera pasado si hubiera ido yo a Japón y, ¿sabes? Y demás. Lo importante es eso, ser Y es consciente eso, de que Japón a tiene muchas currar, a cosas ahorrar buenas. y Japón tiene muchas sí. cosas buenas que ofrecerte, pero también tiene sus complicaciones, no es un país fácil al que puedas acceder. Pero Mm, bueno, no es como España, que sí. aquí viene todo el mundo y complicaciones no tienen muchas, que digamos, vaya. No. Para nada. Además que Japón, en ese sentido, Japón, ya que comentábamos antes lo de los visados, en el tema este de entrar al país, Mm, es estrictamente el caso opuesto a lo que sería España, ¿no? España es muchísimo más permisivo en ese sentido. Deja entrar a muchísima más población extranjera que Japón. ujú. Bueno, como es obvio, la mayoría que no estés viendo pues, lo sabrán, claro. También me pregunta Cristian que qué planes de futuro tengo. Pues básicamente eso,
al menos tener una carrera universitaria que me guste, no que esté mal acabado estudiándola, pero tener una carrera universitaria y para tener en mi mente que al menos ya he estudiado, ya he hecho un mínimo, por así decirlo, ¿no? Aunque una carrera universitaria no es un mínimo, pero bueno, es un estudio superior. Y, y eso, irme a Japón, pero no en plan a la locura y por el fanatismo de vivir y vivir y vivir allí, con dos dedos de frente, obviamente. Y si por lo que sea no se puede, pues me queda China, como ya he dicho en WhatsApp y eso. Aunque a ti no te guste, Rubén. No, no mucho, la verdad. Pero bueno, yo sí tengo que decidirme entre uno y otro, prefiero muchísimo más Japón que China, pero bueno, sobre todo ya Sí, por el idioma, sí, más que nada, pero bueno. Sí, te atraerá más el Japón. Corea no te atrae tanto, ¿no? Es que no conozco mucho más allá del taekwondo, así que tampoco puedo decir mucho. No. O sea, que más está centrado en Japón simplemente, ¿no? Claro, Sí, claro, entiendo entonces. Pero más. yo no, yo soy que en plan fricazo de Asia. No en rollo China, Corea y Japón. Ya no me saqué de ahí. Los demás países asiáticos ni idea. Ni idea, ¿Qué claro. más? A ver, haciendo referencia a que necesitas un sponsor para cualquier visa, en el caso de ser autónomo sería tu empresa. Pero antes, para crear la empresa, la podrías hacer con una Holiday Visa, gracias. No, no se podría y se ha vuelto a caer, David. Madre mía, parece a mí que esto es una idea terrible, ¿eh? Lo de hacer directos así, de esta forma. A lo mejor es por eso por lo que tampoco podíais conectaros cuando estábamos con YouNow. Mira, estoy buscando aquí el tema de los visados y demás para Japón. Y estoy mirando, por ejemplo, los tipos de visa que serían de trabajo. A ver si queda alguna pregunta por aquí. Bueno, el tema de lo que decías de ser autónomo y demás, hasta que tú no tuvieras un visado que te permitiera estar en Japón y no con una Working Holiday Visa, porque recordamos que el motivo de ese visado es viajar, te puedes mantener en Japón trabajando, sí, pero el principal motivo de esa visa es viajar, ¿vale? Pero para la visa del autónomo self-employed vi que te pedía facturar tanto al año, no hablaba de estar casado. Eh, es que no es lo mismo empezar un negocio en Japón que trasladar tu empresa o hacer una ramificación de tu empresa a Japón. Son dos cosas muy diferentes y lo que tú me estás diciendo es ser autónomo en Japón y para ser autónomo en Japón necesitas un visado previo. No hay un visado de autónomo porque sí, como tal. Y si lo hay, no lo conozco, vaya. Yo cuando miré todo ese tipo de cosas no vi nada que fuera así. Voy a revisarlo y te lo podré comentar. Si me escribes en alguna de mis redes, te lo puedo comentar en privado, pero no me parece que exista eso, vaya. Mira, de hecho, aquí pone dentro de los visados de trabajo, ¿eh? Intracompany transfer, es decir, que te transfieren de una compañía que, por ejemplo, está en tu país a una compañía japonesa. Ahí ya tendrías un visado de trabajo. Business manager starting to investing into business in Japan or managing business on behalf of other investors. Es decir, la visa de inversionista, básicamente. ¿Qué más? High skill professional, profesional de alta cualificación, profesor, instructor, artista, de actividades religiosas, periodista. eh, no veo eso, ¿eh? No veo lo que me estás comentando. Escríbeme bien a Twitter, Facebook o donde quieras y podemos echarle un ojo a eso. Pero yo te digo que no veo nada de lo que me comentas. Madre mía, nos trolea. Sí, ya te digo, tío. Joder. En fin. Acuérdate de quitarle el sonido cada vez que te conectes, para que no se me escuche de fondo. Madre mía, nos trolea. Sí, ya. A
Ahí. Eh, Y nada, eso, bueno, pues estábamos ya, comentando lo sí, que comentaba Hackcrack, que preguntaba por el tema del self-employer visa, algo así. Y que no se puede ser autónomo, sí. que yo sepa, vaya, he mirado por ahí, no he visto que hubieran modificado nada. Martín GZ nos dice que irá a estudiar este octubre a Osaka durante 2 años para poder acceder a la universidad. ¿Qué se necesita para acceder a una? He visto que hay de 2 a 4 años. ¿Qué diferencia hay? Pues Que hay que tengas hacer. mucha pasta, necesito. Sí, lo primero necesitas tener dinero. Eso es lo primero. Lo segundo, pasar el Mucha. EIO. Para pasar el EIO necesitarás más de un N1. Y Sí, yo, por lo que sé, perdona, por lo que sé, para lo que sería aquí en España una FP, necesitas allí para estudiar una FP en Japón, ¿no? Una Semogako. sí, pero ¿en qué Necesitas universidad? un nivel N1, N2. No, para una, Incluso para una Senmongako no necesitas un N1 o N2. A veces te pues lo piden, a veces no, no, eso pero tendría. para la universidad sí lo necesitas, más que nada por tema de que tienes que hacerte la prueba de acceso a la universidad. Para hacerte el EIU vas a necesitar conocimientos del idioma. No es que te pidan, bueno, Sí, no sé si te piden oficialmente un papelito que ponga N1, pero sí necesitas los conocimientos al menos para poder acceder, vaya. claro que sepas hablar fluido japonés, claro, y demás, claro. Bueno, eso es entendible, claro. Si no tienes idioma, ¿qué leches vas a estudiar? Eh, Es como el que viene aquí a España y no sabe ni papa de español. Ah, Ahí está. ese que no tiene sentido, Mm. básicamente. Pero en cuanto a esto de las universidades y demás, no tengo absolutamente ni idea. Yo De lo, China podría comentar algo, pero no interesa, no viene al caso. yo lo poco que conozco de eso es eso, los requisitos que te piden. Sí, Eh, ¿Qué más íbamos a hablar? A ver, que más o menos el tema de visados lo tenemos ya un poquito cubierto. sí, vamos, Eh, el tema de visados siempre suelen ser los mismos, claro. No, no comentar, hay más. vamos a comentar una cosa aparte, por esto, por si acaso alguien no lo sepa. Hay unos tipos de visados que normalmente no son tan conocidos y son especiales, y son en plan, por ejemplo, para, ¿cómo se llama? Para diplomáticos, en plan gente que trabaja en consulados, en la embajada y todo esto, que bueno, esos ya son más difíciles de acceder. Luego también el tema Claro, de ser profesor en una universidad o una institución equivalente, por la razón que sea, yo que sé, te contratan como profesor de inglés, de español o lo que sea en la universidad, o profesor de historia o lo que sea, vaya, algo así. Luego también sí, como instructor, visado de instructor, que sería para lenguas extranjeras en escuelas elementales, es decir, en primaria, en secundaria, o sea, sí, junior high school, el instituto, y todos estos profesores que quieran aplicar para este tipo de visa necesitan ser especialistas en humanidades o servicios internacionales. Eso es un detalle a tener en cuenta. Luego, el tema de la visa de artista, que yo que sé, por ejemplo, yo conocí a varios que la tenían. En plan, bailarines profesionales, necesitas presentar como un currículum de todos tus años trabajando, vídeos, carteles de eventos a los que hayas ido, yo qué sé, si eres fotógrafo, escritor o algo, pues algo que demuestre que realmente has hecho todo esto. Si eres pintor, escultor, claro, pues cosas de esas, vaya. claro, claro. Luego, para actividades religiosas también existe un visado, que es, por ejemplo, para los misioneros enviados de, yo qué sé, de organizaciones religiosas del extranjero, pues yo qué sé, se van a Japón en plan de misiones a algo. Yo qué sé, cuando hubo una catástrofe, pues ayudar o algo así. Pues necesitan ese Lo del tsunami, visado. claro, lo del tsunami. Luego, ¿qué más? Periodistas que hayan firmado algún contrato con medios de comunicación internacionales. Y también están incluidos los periodistas freelance, o sea, los autónomos. Ahí sí estaría cubierto el self-employed que comentábamos antes. Luego,
hay un par de ellos más que serían en plan abogados, médicos y demás. Se necesitan cualificaciones japonesas para ese tipo de visados. Necesitas algo que pruebe que has estudiado en Japón o que conoces el tema de leyes de Japón. Evidentemente, si eres abogado en España, conoces las leyes de España, pero no de Japón. Con lo cual, si quieres ser abogado en Japón, necesitarás eso. Es bastante obvio. Y David se nos ha vuelto a caer por aquí. Ay, ¿cómo cambia ahí? Esto aquí. Y vamos a terminar con las otras dos que nos quedan, que sería la de investigador, es decir, con un contrato público o privado de una organización en Japón, que en este caso sería la que actuaría como sponsor. Como veis, siempre necesitas un sponsor. De una manera o de otra necesitas alguien que te avale. Pues yo qué sé, te vas a hacer una investigación de las aguas del Pacífico, por la razón que sea, o del cómo crecen los cultivos en Japón. Pues necesitarías eso, una organización privada o pública que te avale. Y la última sería para, ¿cómo se dice? Entertainer, de gente que se dedica al entretenimiento, parándole todo esto. Pues para gente que hace teatro, que hace representaciones musicales, deportistas o cualquier otro tema con el mundo del espectáculo, se requeriría también ese tipo de visa. Vamos a meter aquí a David, que ya está por aquí. Y otro tema de espectáculo. David, tío, si se nos vuelve a caer, vamos a tener que dejarlo, ¿vale? Sí, sí, yo lo he dicho. Porque esto es un Que poco estará así. chapuza. No tiene sentido, sí. Pues nada, ya hemos terminado de repasar un poquito los distintos tipos de visa que hay y demás. Entonces, Sí, vamos a intentar hablar por tu parte, ya que estás aquí, de los sí. choques culturales que podemos encontrarnos. Así, a ver qué opina la gente Choques y demás. culturales. Mm, Por ejemplo, uno que salió en el canal de, bueno, en un canal de YouTube hacía tiempo fue el malentendido que se suele dar en el sentido de que, por ejemplo, cuando se conocen dos familias de origen extranjero, de origen japonés, la de origen japonés suelen dar a la otra familia, a los padres, eh, un sobre con dinero. Y el cambio cultural que puede haber es que la tendencia española en este caso es abrirlo delante de la familia. Pero eso en teoría no se debe hacer. Ese es un choque cultural, bueno, que es típico español, ¿no? Que solemos abrir ahí toda sí, la primera abrir vez, la las verdad. cosas cuando te lo dan, sí. En vez de coger, guardarlo y Exactamente, abrirlo en privado. Ujú. exactamente. Eso es una cosa que me llamó la atención bastante. Bueno, me pareció correcto y respetable, lógicamente. Y choques culturales que hay están los clásicos, los que de toda la vida vemos que, por ejemplo, que salen en redes sociales y demás cuando se juega un partido de fútbol o algo que vienen en población extranjera a liarla, a dejar las calles llenas de mierda, básicamente. Y, y esas cosas a los japoneses no les gusta, obviamente, que personas extranjeras hagan eso en su país. El ejemplo más claro es de Logan Paul. Ese es el ejemplo más claro. Ese, el, con perdón, el típico gilipollas que no debería ni de existir en YouTube, la verdad. Porque, madre mía, que cada De, japonés que vea ese vídeo. de Logan Paul, bueno, hay bastantes cosas que bueno, que yo tampoco le recrimino todo lo que hizo en Japón, porque, por ejemplo, a ver, las tonterías que hacía por la calle las No, hacen también sí, otros youtubers japoneses que lo he visto y tampoco se ha puesto el grito en el cielo. El problema ha sido que el muy cafre se puso a grabar eso en el bosque. sí, sí, Eso sí, ya es un poquito de eso ya, lógica
el que no se tiene que hacer, no debería haber nadie que tuviera que decirle, a ver, muchacho, ¿tú eres tonto o comes pronto? Tonto, tonto es, básicamente. Porque ese vídeo, madre mía, lo vi y me Hombre, quedé. mira quién está aquí, Lunita Lunera. Supongo que esta es. No sé si es esta la chica que me ayudó con el doblaje del último vídeo. No seas malvado, dice. No, hombre, estamos aquí hablando peste de Logan Paul. No, Eh, pero no creo, Soki, que sí. endurezcan el tema de los visados por lo que haya hecho Logan Paul, ni mucho menos. No, 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 no. No, yo tampoco lo Piensa creo. que hay muchos extranjeros también en la cárcel japonesa y no por ello van a dejar de. Es que es tontería, vaya. Claro, Y más aún cuando claro. ese tipo. Es verdad, perdona, Luna. Vale, ahora ya sé qué Luna eres. Además que eso, que Logan Paul pues fue allí como turista, no Sí, fue como otra cosa, una vaya. fue a hacer el vídeo, a sacarse su dinerito y para Estados Unidos de vuelta. Y ya está, básicamente. Y no creo que los visados se endurezcan más, porque ya Japón de por sí tiene visados duros, Ujú. mm, como para meter el dedo en la llaga, por así decirlo, y seguir endureciendo. Claro, Bueno, mientras David no y tendría sentido. yo nos contamos un poquito más de los choques culturales, yo voy a intentar dejarle que hable primero él, por si se cae, que cuente todas sus experiencias y demás. Y Claro, luego claro. ya os cuento las mías. Mientras tanto, vosotros también, si conocéis algún choque cultural que haya con los japoneses, podéis escribírmelo aquí en los comentarios abajo. Mira, si primero lo digo, primero ocurre. Bueno, pues no te preocupes, David. Ya, ya hablamos después del directo. Y a ver. Ay, vamos a cerrar aquí y cerramos esto otro. Vamos a cerrar esto. Pim, pam, pas, pas, pas. Y bueno, seguimos entonces con el tema de los choques culturales. Ligando en directo con Rubén. ¿Qué dices? No, no estoy ligando. No me metas en cosas que yo no me he metido. Nada, eso, estábamos hablando de los choques culturales y demás que comentábamos. Y lo que os decía, que si conocéis alguno, si tenéis alguna experiencia con algún japonés o conocéis algún choque cultural que se pueda dar, pues me lo dejáis aquí escrito y lo voy leyendo. Bueno, en este caso, al ser el directo, sería. No sé dónde. Bueno, sí, aquí, porque en realidad, aquí, porque es donde os estáis viendo los comentarios. Eh, Habéis hecho una porra sobre ver cuánto tardaba en caerse. Ay, la madre que os parió. Pues sí, ha ganado Cristian a lo tonto, ¿eh? 4 minutos. Madre mía. Cristian, puto amo. Pues nada, eso. A ver, temas de choques culturales que tenemos con Japón. Pues mira, lo más básico que tenemos los latinos es el tema de los besos a la hora de saludar. Eso es algo que, bueno, ya lo sabéis, pero hay que reseñarlo porque es bastante importante. Eh, Estáis hablando ahora de otras cosas y me hacéis cambiar del tema. A la convención que habrá en junio allí. Supongo que te refieres a Metrópoli. Si estoy aquí, sí, evidentemente, supongo que iré. Pero está más cerca la que hay en marzo, la de Oviedo, CometCon. Pero bueno, que además va a ir. Hostia, se me está moviendo toda la mesa. ¡Siu! Así, que se mueve todo. Que además va a ir, por ejemplo, Tiparraco y me gustaría conocerle. Y van otros youtubers también, pero bueno. Me dijo una amiga japonesa que busque novio orejón, porque dice que da suerte. La primera noticia que escucho sobre eso, Luna. No me consta nada de eso.
Y sí voy a ir a la de esa, pero estamos a otra cosa, chicos, que nos perdemos, me distraéis. Me pongo a hablar ahí de unas cosas y me habláis de otras por los comentarios y se me va la pinza, totalmente. Por cierto, no sé si me escucha, darle a like al vídeo solamente por la taza, ya sabéis, publicidad subliminal. Ah, pues está bueno el té este de Sakura, ¿eh? Creo que me pillaré un poquito más. Sí, David, no sé lo que le pasa, pero ya viste, el tema del teléfono móvil, no sé si es por cosas de batería o conexión que se pierde por el wifi o qué, pero con mano pasaba igual. Y con el ordenador, sin embargo, no se le caía. Así que igual es la aplicación también de Hangouts, a saber, no lo sé. Por aquí Daniel nos cuenta, a mí cuando me vino a visitar por primera vez una persona desde Japón, cuando la fui a buscar al aeropuerto, mi primera reacción fue darle un abrazo y 2 besos, y tal, ella se quedó paralizada. Sí, especialmente si no tienen costumbre de tratar con occidentales y concretamente con los españoles, que somos muy de eso, sí que se quedan así en plan un poco... Pero bueno, ya he tenido la suerte de poder hacer eso allí en Japón y no fue ningún problema de coger y ver a una chica y hacerle así y que no hiciera en plan ¡ah! O algo raro. Que normalmente, pues bueno, era lo que tenía pensado que podría llegar a pasar, estaba preparado para eso, pero no, no. Será también por el tema de que, bueno, es Osaka, la gente es diferente, todo esto ya me lo han comentado en muchos sitios. Y a fin de cuentas, pues, dentro de los choques culturales, el abrazarse y esas cosas, el tocarse en general, ir de la mano por la calle, todo eso lo puedes ver perfectamente en Osaka, por lo menos. Que mucha gente dice, no, es que los japoneses no, en pareja no se tocan, no se abrazan, no se besan, no van de la mano. Solamente tengo una cosa que añadir a eso. O sea, que sí que lo hacen, por lo menos en Osaka. En Osaka y bueno, la zona de Kansai en general, porque por ejemplo, estando por Himeji, zona de Hyogo, Kobe, Kioto y por el sur en Shirahama, he visto ese tipo de comportamientos. No sé si se da a todo Japón, no puedo hablar porque no he ido, por ejemplo, hasta Hokkaido, no he ido hasta allá arriba a ver lo que hacen, pero es lo que hay. En realidad no está tan mal visto. Socialmente se hace, así que ¿los estereotipos de Osaka son ciertos o están muy exagerados? Feliz 2016. Sí, vas con muy tal. No sé a qué estereotipos te refieres, así en plan de que si son más abiertos y demás, sí, en general sí. La gente suele ser más parlanchina, sí. La gente suele ser divertida, ahí ya no te lo puedo confirmar del todo. Porque, bueno, tampoco es que haya tenido la experiencia de compartir un humor japonés 100%. Es cierto que con los amigos japoneses y tal, los chistes que podíamos hacer eran en plan sexo, chicas, ironías, que me sorprendí bastante que algunos la cogieran. Se ve que tenían experiencia con occidentales y sí conocían la ironía. Había otros que les decías alguna ironía y no la pillaban, con lo cual. ¿Y qué más cosas? No sé, principalmente, sobre todo eran bromas sexuales y sí que las pillaban. Las pillaban y les hacían bastante gracia, eran bastante inesperadas. Yo con mis amigos estoy haciendo un trabajo sobre Japón. ¿Me recomiendas poner algo sobre Osaka, lugares bonitos o algo así? Pues no sé de qué estás haciendo el trabajo, pero sí, Osaka tiene muchísimas cosas que ofrecer, sobre todo la zona en general de Kansai, no solamente Osaka. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? No, mira, os lo enseñaría, pero si giro la cámara se va a caer todo encima del teclado y no me apetece cargarme un ordenador de casi 2000 euros. Va a ser que no. Eh,
Nada, no te preocupes, David, porque dentro de poco ya va a terminar el directo y tampoco quiero extenderlo mucho más, que tengo hambre y tengo que hacerme la cena. Entonces vamos a terminar ya comentando un par de choques culturales más que podía darme cuenta estando allí, como por ejemplo a la hora de caminar. A la hora de caminar por la calle, bueno, aquí en España pues nosotros andamos a nuestro libre albedrío. Da igual que andes por un lado que andes por otro. Da igual si te vas a chocar con uno que no, que los hay que ni se mueven. Y eso allí pues no pasa. En Osaka sueles caminar por la derecha. Te metes ahí por la derecha y los otros que vienen de frente por el otro lado. Y sin embargo en Tokio es al revés. Y es algo que llama bastante la atención. Sobre todo cuando pasas de un sitio a otro, te das cuenta como todo el mundo va por la misma fila y tú te vas por la otra. Ese cambio, si no estás adaptado, se nota. Y bueno, de primeras no te das cuenta hasta que dices tú, coño, que aquí todo el mundo está yendo por aquí, pues tengo que seguir a todo el mundo. Y es bastante gracioso en ese sentido. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedes encontrar? A ver. Que yo recuerde, el que más me impactó fue el tema, sobre todo del acercamiento. Luego lo de caminar por la calle. eh, un día os tengo que hablar también del tema de reciclaje y mi experiencia con los vecinos. Mira, igual hago eso, el vídeo de la semana que viene, igual hablo de los vecinos que tenía allí en Osaka. Eh, que diga una broma de qué. Las bromas que yo hacía en japonés son muy estúpidas. Y explicároslas por aquí, pues creo que sería un poco. Mira, la única que podríais entender sería, por ejemplo, preguntar cuál es el color favorito de Michael Jackson. Esta siempre triunfaba, esta broma. Hostia, es verdad, el unboxing del Goku. Venga, os explico esta broma y hacemos el unboxing del Goku, ¿vale? Nada, eso. ¿Cuál es el color favorito de Michael Jackson? Pues ¡ao! Que es azul. Pero como suena el grito que hace, pues esa era la broma estúpida. Y voy a ir a por el Goku. Vengo ahora. La cosa promete. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que el unboxing no va a ser desde cero porque ya tengo la caja abierta. Está ya aquí abierta la caja y tengo las cosas aquí tiradas un poquito por encima. Por cierto, el que quiera un Goku, pues que se ponga en contacto conmigo, que los vendo, que tengo dos por ahí. Así que nada, vamos a ver el contenido de la caja, que nos viene pues la base, ya nos viene una base, esto es un detalle bastante grande, por lo menos para mí que no tenía ninguna, así que guay. Luego, ¿qué más? Bueno, el fondo, el de las fotos, y aquí vemos el Goku, tal y como lo tengo de la última vez. Mira cómo se descojona, así. Está con la cara graciosilla. Y bueno, pues, ¿qué os puedo enseñar? A ver. Para los que no lo conozcan, pues estas son las figuras de Figure Arts y tienen articulaciones por todo el cuerpo, básicamente. Como veis, pues bueno, se mueve la muñeca, así, se mueve el codo, se mueve el brazo y bueno, pues el torso igual, así a la altura del abdomen, tema del cuello, que luego el cuello, bueno, luego os lo enseño. O igual no os lo puedo enseñar porque me corté antes las uñas y no voy a tener uñas para sacarle lo del pelo y demás. Pero bueno, ¿qué más?
El tema de las piernas me mola mucho porque a pesar de que tiene la rodilla como los antiguos, en plan, así que se ve, que no tiene aquí en el medio un punto, pues bueno, no le queda tan mal dentro de lo que cabe. Y la pierna aquí en donde la ingle, a ver si podemos girarle el cinturón, tiene como el... A ver si se ve, no se aprecia en la cámara. Pero aquí tiene otro punto de giro, vaya, que no es la típica pierna cúrcea. Tiene otro punto de giro. Y luego, pues bueno, los pies, como siempre, el tobillo y el empeine, este que se mueve. A ver si no le arrancamos el pie a Goku. Mm, Vale, así, que lo veáis. Veis que se dobla ahí el pie. Esto. Y está bastante guay. Y luego, pues bueno, el rabo también se le mueve. Y si quieres, pues se lo puedes sacar. Y se queda sin rabo. Pero lo gracioso de todo esto es que al igual que en la serie, cuando le pierde el rabo por primera vez, pierde estabilidad. Cuando le pones el rabo, pues gana bastante estabilidad y se puede mantener de pie más fácil. Porque bueno, le apoyas el rabo y, y se queda ahí quietecico. Así. Titi. Y luego de complementos, pues os enseño ahora lo que trae. Porque, bueno, está bastante guay el tema de que te viene con la nube. Mirad, te viene con una nube Quinton que tiene aquí un agujerito para que le enganches la sujeción, para que sujetes algo aquí si lo quieres poner de pie. Y luego por abajo, pues tiene otros dos enganches, como veis, por si las quieres poner en alto, en un diorama o lo que sea. ¿Qué más? Esto es lo que me encanta a mí. A ver si se puede ver guay. A ver, si os la puedo enseñar, ¿eh? Y que se vean condiciones. Mm, no se ven, sí se ven, no se ven, no enfoca. Bueno, el que las vea bien y el que no, pues también, os lo creéis. Hay 4 estrellas. Es que no sé cómo ponerla para que se vea. No, si pongo los dedos no se ven. Pero bueno, os lo creéis que es la bola de 4 estrellas y ya está. ¿Qué más? Pues te trae, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 pares de manos. Te trae 6 pares de manos que tienes desde la posición de esta, que es la de Goku de atacar y demás, de ponerse en guardia. La de las manos así para hacer el Kamehameha. La mano abierta para parar golpes o hacer el papel. También tienes para hacer el piedra y también tiene la de tijeras. Para hacer los golpes típicos de Goku. Tienes las manos cerradas y tienes la mano semicerrada porque te trae 2 Niohibos. Mira, a ver, te viene el palo normal, que tú coges, le pillas la mano esta, por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo aquí. Tú le metes así la mano, que se vea, así, y está sujetando el palo. Y, pues puedes ponerla donde te dé la gana. Pasa todo el palo. Y le pones la otra mano y ya tienes a Goku así cogiendo el palo o lo que sea. Y está bastante guay. Luego tienes también, si quieres el Nioibo recogido, y te viene así muy guapo, con la cuerdecita, que esta cuerda yo tengo miedo de que se rompa bastante fácilmente. Así que si os compráis la figura, tener cuidado con ello. Este palo de aquí no sale, ¿vale? Está todo fijado. Y está guay. A mí me mola bastante. Y por último, un detalle que me encantó muchísimo, es que te viene el rabo así. ¿Por qué te viene el rabo así? Pues para dos opciones. Una, para coger y poner a Goku así tirado en el suelo y que con el rabo
puede enganchar la pierna a otro, por ejemplo, en plan, yo que sé, así, y para tirarlo, que esto sale en la serie, para coger, y yo que sé, mm, coger cualquier objeto con el palo, o sea, con el palo, perdón, con el rabo, como por ejemplo, esto se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? No lo he probado. Puede ser un desastre o puede ser la hostia. Sí, entra perfectamente. Y lo pones ahí en el Nioivo. Y entonces puedes colgarlo de un palo y tener algo colgando de algo. Y no sale así tan fácil. ¿Y qué más? ¿Qué más? Va, las caras. Os voy a enseñar las otras dos caras que trae, que están bastante divertidas. En lo personal, la cara con la que te viene por defecto, no me mola tanto. Esta, así, aquí. Esta no me mola tanto, como, yo qué sé. La que se sale descojonando es así, esa me encanta. Y esta es la otra cara. En estas dos, así. Estas dos y la otra que veíamos ahí partiéndose el culo de risa. Esta. El desmontaje, pues bastante sencillo, la verdad. Coges, le quitas el flequillo, esto como todos los Gokus, vaya. Le dejas así la cara todo rara y pues bueno, pues tiras de la cara, te queda así. Y esto era lo que os comentaba, lo que comentaba, por ejemplo, el otro día en el grupo de WhatsApp, que en el cuello tiene dos bolas. Goku, quítate el brazo, anda, hijo mío. Tiene de aquí, como veis, dos bolas para que gire el cuello. Y me resultó bastante llamativo. Entonces permite que gire mucho más. Y nada, ¿qué más? A ver, vamos a poner otra de la cara. Simplemente para ponerle la cara, pues lo encajas aquí en los agujeros. Le enganchas el pelo en la parte de arriba y ya está. Y ya te queda el Goku ahí todo guapo. Las bolas chinas del dragón. Y nada, bueno, en Instagram y en Twitter creo. No sé, bueno, sí, me parece que sí. En Instagram, en Twitter y en Facebook podéis ver una sesión de fotos que hice pequeñita de esta figura. Tengo muchas más de otros, como bueno, como veis por ahí atrás. Y sesiones de fotos creo que no he compartido ninguna más, pero sí tengo fotos en mi perfil personal, que bueno, si alguno quiere ver más, pues me lo puede decir. Y de otras figuras, pues le puedo enseñar sin problema. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Nada, eso, que tengo dos figuras extras. Si alguno la quiere, pues que me lo diga y se la puedo vender sin problema. Ya hablamos de precio y demás. Y nada más que contaros, porque ya se va a acabar ahora el directo. Quedan 2 minutos para las 8:30 aquí en España. Yo me estoy muriendo de hambre y me iré a hacer la cena. Hoy la verdad que no pudimos contar muchas cosas y ahí con David cayéndose y demás fue una pena. Yo esperaba que simplemente se cayera el otro día con Manu, pero parece a mí que va a haber que cambiar el método de Hangouts. A ti te las doy en marzo. No, no te las doy, yo las vendo. Y si llegas bien y si no, mala suerte. Hombre, Cancón, ¿qué tal? Cancón, pásate por el grupo de WhatsApp cuando acabemos ahora el directo y así estamos en contacto, hombre. Y así me haces la promoción por Foro Coches. Para que no me llamen a mi spammer. Si lo publica otra persona sobre mí, pues está bien. Si lo publico yo, pues está no tan bien. Sí, habrá que probar, bueno, más cosas. Ya sabéis que en los directos pues siempre intento probar cosas nuevas. Hoy, por ejemplo, estaba intentando probar también Periscope, que no sé si estará funcionando o no. Al final no llegué a mirarlo. Con lo cual, Periscope TV, a ver. No sé si alguien siquiera me está viendo por allí porque no me está mostrando nada del chat ni nada de todo esto. Un poco jodienda, pero bueno.
Y no tengo claro siquiera si es que Periscope solamente se puede hacer desde el teléfono móvil, si me deja, no me deja o qué leches, vaya. Pero bueno, ya investigaré al respecto. Por ahora, me mola la parte en la que Twitch he descubierto ya cómo se hacen las cosas, con lo cual ya puedo hacer directos en condiciones con Twitch, poniéndole lo del IRL, que no lo sabía. Pero bueno, sí, ya sé que son y media, venga, ya acabamos el directo. Así que nada, eso. A ver la próxima semana. Ya veré qué os hablo, si de mis experiencias con los vecinos y de algo más cultural otra vez, como la semana pasada. No, igual no. El tema cultural repetir, tema cultural repetir igual queda pesado. ¿Qué productos vende? Solo de Dragon Ball. Solamente tengo dos figuras para vender de el Goku este y tengo también Darumas. Darumas de un evento que hubo en Osaka y son especiales del evento Tamashii de Osaka, nada más. Son únicos. Y bueno, si me animo a hacer más merchandising, pues ya os lo diré. Así que nada, los que estáis estudiando ahí japonés, ánimo con ello. Y nada, recordad que tenéis ahí el Discord también abajo, que podéis utilizarlo. Dentro de Discord tenemos una sección para los que están estudiando japonés y podéis practicar ahí hiragana, katakana, podéis poneros a hablar, hacer lo que queráis. Ahí tenéis una sección muy bonita para estudiar japonés. Así que nada, hasta aquí el directo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo, que será la próxima semana. Venga, bye bye.